Fala, selvagem! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Pod Selva. Mais que sobreviver, dominar aqui na selva que você escolheu para você. Lembrando que o nosso podcast é gravado aqui nos estúdios da Alaska Podcast, 5534 International Drive, aqui em Orlando. Você que está por aqui, dá uma chegada e vem aqui comprar o seu eletrônico, o seu iPhone. E para você que está no Brasil, nós temos uma promoção imperdível. Entregamos o iPhone na porta da sua casa com frete grátis e com preço imbatível. É só chamar aqui neste WhatsApp ou neste Instagram, mandar um direct que nós vamos atender o seu pedido. E olha só, gente, hoje o nosso podcast está international mesmo, não? Hoje tenho a honra, a alegria de receber aqui, mais que um amigo, né? Um sócio, um irmão, um cara que nossas famílias se conectaram muito bem, nossas esposas. Então, assim, é uma alegria muito grande trazer aqui no Pod Selva este cara. Será em espanhol, com as legendas em português, que vai ser bom para você trabalhar também o seu espanhol. Como eu já te disse, aqui nos Estados Unidos é importantíssimo que você saiba espanhol para te ajudar nos negócios. Eu tenho a honra de receber aqui mi invitado de hoy es Renzo Aguirre, directo de Ecuador. Mucho gusto, mucho placer tenerlo aquí. No, el gusto para mí es inmenso, mi querido Rogerio. Y efectivamente, considero que tú eres un muy buen amigo. Y me encanta, claro, el hecho de que nuestras familias hayan podido conectar. Sí, eso es lo mejor, porque nosotros tenemos el mismo valor por familia, ¿no? Entonces, era muy importante esto para validar nuestra amistad y todo lo que vamos a hacer juntos, ¿no? Sí, tenemos muchas coincidencias. Tú y yo tenemos la misma edad, nuestras esposas tienen la misma edad. Sí. Tenemos hijos casi de la misma edad. Sí, estamos juntos. Sí. Pero hoy vamos a hablar de emprendedores, emprendedorismo. Renzo, ¿qué te parece este tema? Es uno de los temas que más me ha fascinado durante toda mi vida. Yo vengo de una familia donde mi padre fue emprendedor siempre. Sí. Y más allá de la admiración que tengo por él, por su afán, por sus ganas, sí, siempre tenía la pregunta de por qué no lograba o llegaba hasta donde hubiera podido llegar por el esfuerzo que él hacía. Sí. Porque tengo que reconocer que era un hombre que se esforzaba muchísimo, que trabajaba muy fuerte, que tenía muy buenas ideas. Pero no entendía por qué no llegaba a la cima. Sí. Siempre me quedé con esas dudas. Después ya pasaron los años, siempre tuve en él este ejemplo del mundo del emprendimiento. Y nunca, tengo que ser honesto, nunca me pasó por la cabeza trabajar para alguien en algún momento. Sí lo hice, sí trabajé para alguien, pero más consecuencia al círculo social, sí, a la presión social, ¿no? Sí. Estudias en la universidad, deberías buscar un trabajo, ¿qué haces queriendo emprender? Ya viste que las cosas no han ido bien con los emprendedores, pero finalmente siempre tuve la sangre y a partir, bueno, de los 21 años, 22 años, porque trabajé de los 19 a los 21 bajo relación de dependencia y después ya todo fue diferente. Pero, ¿cómo fue su niñez primero? ¿Dónde naciste? ¿Cómo viviste al principio? Sí, yo nací en una ciudad relativamente pequeña si comparamos con ciudades como las de Estados Unidos, ¿no? Es la tercera ciudad de mi país, se llama Cuenca. Cuenca, sí. Es una ciudad con una arquitectura espectacular. La verdad es que me llama mucho la atención esa ciudad. Es una ciudad verdaderamente hermosa. Pero no deja de ser una ciudad pequeña. Sí. ¿Sí? Yo nací ahí con mi hermano Rodrigo. Después, cosas de la vida, circunstancias que seguramente no caben en este momento compartirlas ni mencionarlas. Mi madre se ve obligada a salir de la ciudad. Sí. Y bueno, y mi padre atrás. Pero en realidad quien toma la iniciativa fue mi madre. Fue la mamá. Más allá de que mi padre siempre fue dominante, ojo, la decisión de mi madre no es una decisión de dominio, sino más bien una decisión de pensar que sus hijos podían vivir lo que su padre estaba viviendo. Sí. Y tal vez encontrar en esa decisión que haya una oportunidad de cambio.
Para dónde se movió? Para la capital. Para la Nos capital. movimos para la capital, para Sí Quito. quedaba más o menos cuántas horas de la capital, Cuenca. No, en esa época 12 horas. 12 horas. Sí, sí, sí. Sí, no, avión, olvídate. Estás hablando del año 79, Sí, sí, 80. Eh, y son 12 horas. 12 horas. 12 horas. Y seguramente en un camino. ¿Cuántos años tenía usted? Yo tenía 5 años. 5 años. Yo tenía 5 años, mi hermano Rodrigo tenía 4 y decidieron venir. Bueno, decidió mi madre venir y mi padre atrás. Sí. Atrás. Y después, bueno, ya cuando llegamos acá, siempre me topé con, como te digo, con un papá que nunca nos faltó nada. Yo tengo que reconocer que mi papá siempre nos protegió y nos cuidó. Sí. Lo que no supo es amar, pero es otro tema. Sí. No supo amar, pero nos cuidó. Yo me sentí protegido y cuidado de él. Nunca nos faltó un pan, nunca nos faltó vivienda, nunca nos faltó nada, Rogerio. No puedo decir que vivimos en excesos, más bien tuvimos mucha escasez, había mucha escasez, pero tengo que ser honesto, mi padre nunca la hizo sentir, porque fue un hombre muy trabajador, le ponía mucha gana, le ponía mucho empeño, tenía muy buenas ideas, Sí. podemos conversar de esas ideas, y luego después siempre me pregunté, ¿por qué no llegó donde debió haber llegado? Porque él debió haber llegado muy lejos, él debió haber sido un empresario muy importante de mi país, solo pensando en su capacidad de innovación, esa capacidad que tenía para generar ideas y ese esfuerzo que él ponía para hacer las cosas. Entonces, ¿eso fue como una palanca para usted? Sí, fue un ejemplo. Si me preguntas, creo que tengo el ADN del emprendimiento por mi padre. Sí. Como te digo, esos 2 años que trabajé para alguien, no los disfruté tanto como cuando he sido emprendedor, Sí. como he sido empresario. Entonces Bien. tengo así el ADN de él. De los 6 a las 19 fue una juventud normal, vamos a decir así. ¿Cómo fue su formación educacional a principio? Bueno, mi padre se esforzó siempre porque estemos en pensionados. Sí. Sí, tuve el gusto, tuve la suerte de que no tuve educación pública, y no desmerezco la educación pública, simplemente que vivimos en países en donde la educación pública no es la mejor. Sí. Y mi padre estuvimos en un colegio pensionado católico, y fue una... A ver, Rogerio, si me preguntas, fui un niño más del montón. Hay mucha gente ahora que me ve en redes sociales, ve mi éxito y me dice, yo no me acuerdo de ti, ¿no? No puede ser lo mismo. ¿Quién eres? O sea, así me pasa. Era un muchacho que no tenía... siento que era anulado. Sí, no eras un muchacho que era de los deportes, no era un muchacho que era popular. Nada. Era más uno. Sí, era uno más. Pero aparte de eso, yo siento que me anulaba. O sea, que yo mismo me anulaba. Yo no me lo creía. Desde chiquito yo mismo no me la creía. Y esto, bueno, básicamente tiene que ver por la crianza, ¿no? ¿Sí? Cuando vives en un hogar que no falta nada, pero donde el grito sobra, Sí, ¿no es cierto? sí. Eso Eso lleva te para hace atrás. retraer. Sí. Sí, porque tienen miedo que eso pueda suceder también en otros ambientes. Claro, y luego después a veces los padres, nadie nace con la Biblia de ser padre No. o la habilidad de ser padre, No. pero a veces los padres sin querer cometen errores. Mi hermano Rodrigo es ahora un hombre ancho, alto, grande, siempre fue mucho más alto y él es el menor. Entonces yo siempre fui el flaco, y él era el gordo. Entonces siempre decían, pero este es el mayor y es debilito, es Sí, chiquito. Entonces era esa sensación flaquito. de que siempre, siempre fui menospreciado. Sí. ¿sí? Entonces, claro, yo también nací con ese menosprecio hacia mí. Después, la familia política de mi padre, muchos de ellos eran militares. Y yo tengo un primo hermano al que quiero mucho, a Fernando, y él decide entrar al ejército. Y fruto de esta influencia, termino en el colegio militar. Entonces saliste de un colegio, de un pensionato católico, saliste para un militar. A un colegio militar. Sí. Estuve 6 años en el colegio militar. La verdad es que no me arrepiento. Fue una etapa muy bonita en términos de lo que significó aprender muchas cosas. Lo que más aprendió hoy. 3 cosas que más aprendió en estas 2 experiencias, de la escuela católica y de la escuela militar.
A ver, Tres puntos. de la escuela católica te tengo que ser honesto, no te puedo decir que haya aprendido algo. O sea, si me preguntas, tendría que seguramente hacer una sesión de hipnoterapia Sí, sí. para sacar esas tres De cosas. regresión, de Porque regresión. era anulado, estaba anulado. Sí. Sí, estaba Sí. anulado. No te puedo decir qué puedo sacar. Del colegio aprendí que la vida es dura. O sea, el colegio militar en mi época era Pesado. duro. Niños de 12 años siendo castigados como soldados, pero duro. Nos daban con palo. Nos pegaban, nos castigaban. No. Chiquitos, duchándonos en los infiernillos. Pero creo que eso me enseñó a enfrentar la vida. De alguna manera me enseñó a enfrentar la vida. Venía como un niño que le tenía miedo a todo y de repente entras a un colegio donde todo el mundo te grita, todo el mundo te alza la voz. Entonces empiezas de alguna manera a empezar a defenderte. Sí. Eso es lo primero. Lo segundo que también aprendí, Rogerio, es que conforme pasan los años, de alguna manera esos años te permiten empoderarte. Y claro, cuando en el primero te maltrataban y ya pasabas al segundo, ya podías maltratar al del primero, pero en una buena onda, ¿no? O sea, ahora desde esa visión en una buena onda, pero empecé a entender oye, hay lugares de liderazgo, de privilegio tal vez incluso. De jerarquías. Jerarquías. Entonces entendí que cuando llegas al sexto curso puedes ser un alumno más del sexto curso, pero puedes ser parte del cuerpo de brigadieres. Y esos 24 cadetes están sobre todos los cadetes. Y después puede ser grupo de los subbrigadieres o los brigadieres. Y los brigadieres están sobre los subbrigadieres. Y después está el brigadier mayor que está sobre todos. Entonces, esas cosas fui entendiéndolas y creo que marcaron un poco mi carácter. Porque siempre fue complicada. Siempre fue complicado vivir. Ya después te contaré y hemos hablado sobre eso, pero eso creo que fue lo segundo. Y lo tercero es que aprendí a respetar la autoridad. Sí. Las reglas. Sí. Las reglas. Empecé a entender la importancia de respetar las reglas, de respetar la autoridad, pero también de discutir con la autoridad, pero con argumentos. No porque eres un patanzuelo, sino, bueno, ¿quieres discutir conmigo? Vamos a discutir con argumentos. ¿Quieres boxear conmigo? Que soy el oficial, boxeamos. Sí. Pero debes tener los argumentos necesarios para intentar darme un golpe, por lo menos. Pero el otro te terminaba pegando durísimo. Pero eso entendí, esas cosas. Creo que esas son tres cosas que más me gustaron, que más disfruté. De hecho, Rogerio, soñaba con ser militar. Sí. Ese era mi sueño. Yo me gradué del colegio y entré a dar pruebas en la Escuela Superior Militar para ser militar y finalmente no me aceptaron. No me aceptaron. Pero bueno, por algo fue. Después en el 95 me saqué la pica, fue el conflicto bélico contra Perú y yo me presenté como reserva. Y entonces tuve esos casi 4 o 5 meses ahí y dije ya, me saqué. Ya está bueno. No estuve en línea de conflicto, de fuego, ni mucho menos, pero estuvimos ahí. Sí. Estábamos ahí, sí. ¿no? Hice parte de la historia. Sí, bueno, suena bien. Sí. Me lo voy a recibir así. Fui parte de esa historia con otros tantos compañeros más, pero coincidentemente hubo un grupo puntualmente que terminamos muy cerca del conflicto. Sí. Y cuando digo cerca es a unos cuantos kilómetros, pero cerca. Había otros grupos que estaban más regados alrededor de la patria, cuidando ciertas reservas. Sí. Ciertos recursos importantes del país, pero yo estuve mucho más cerca y eso, la verdad es que ya con eso me quité la pica y cuando regresé dije ya no quiero ser militar. Ya se fue. Ahora los veo a mis compañeros, les admiro, cuando veo uniformes me da esa sensación de hubiera querido utilizar ese uniforme, les admiro, les tengo una envidia, creo. El que diga que no tiene envidia, creo que está mintiendo. O sea, tengo envidia y digo, me hubiera gustado estar al frente, al mando. Pero después veo en dónde estoy ahora y digo, Dios tenía propósitos mejores para mí. Sí, cada uno con lo tuyo. Sí. ¿Y cómo fue el cambio de salir del ejército y después empezar a trabajar? Como usted dice, ya tenía la ADN
de emprender, pero en este momento le tocó trabajar para alguien. ¿Cómo fue la sensación? Bueno, salgo del colegio y entro a una universidad que pertenecía a las Fuerzas Armadas. Entonces me chocaba porque decía, a ver, no soy militar y porque estoy en una universidad de las Fuerzas Armadas, o sea, no debería estar aquí. Entonces, la verdad es que me rebelé contra esa circunstancia y decido salir de ahí. Me paso a una universidad que no tenía ninguna relación con las Fuerzas Armadas. ¿Cuál carrera? Yo soy administrador de empresas. Tengo Administrador. una ingeniería en administración de empresas. Técnicamente es una licenciatura, pero en ¿Sí? mi país nos hacen ingenieros. Y de ahí se me viene la oportunidad de trabajar en un banco, puntualmente en una aseguradora, no es una aseguradora, es una administradora, perdón, de fondos fiduciarios, de fondos de jubilación, Sí, sí. una AFP, que hasta ahora existe. Era importante, sé que es la más importante del país, y ahí trabajé puntualmente 2 años. Estuvo bien, la verdad, estuvo bien porque la farrié, la bailé, conocí gente, todo eso. Pero después, como experiencia laboral, aprendí también muchas cosas. Pero no, yo quería ser dueño de mi negocio, pero no tenía ni idea de qué iba a pasar, ni qué iba a hacer. No tenía ni idea. ¿Y cómo fue que tuvo la idea? ¿Cómo la idea apareció de emprender? Lo que pasa es que incursioné en muchas cosas, y creo que a destiempo. Me acuerdo, por ejemplo, cuando tenía 17 años, con algún amigo, en vacaciones nos dedicamos a arreglar bicicletas. Y no nos fue mal, pero capaz que hubiéramos seguido, ¿no? Pero ahora tú ves el boom a nivel mundial de lo que son tener las tiendas de bicicletas. Sí, o sí, sea, sí, sí. pero no era el momento, estábamos jóvenes, incursioné, pero digamos esos fueron nuestros primeros pininos. Sí. Después intenté hacer algo de... Perdón. En esta primera cosecha, ¿ya compraste algo para usted? No, No. no. Y ese creo que fue un grave error. Nosotros nunca tuvimos educación financiera. Nunca tuve educación financiera. Sí. Entonces, y además yo tuve un problema, Rogerio. Yo a los 14 años conozco el alcohol. ¿Ya? Siempre fui retraído, te conté. ¿Sí? Siempre fui retraído, tímido, jorobado, con miedo, siempre. Y cuando conozco el alcohol a los 14 años, me doy cuenta que el mundo se me abría. Se activaba. Sí, me volvía simpático, me volvía agradable, podía hablar. Pero esto yo lo descubro ya pasado los 35. O sea, yo lo que quiero hacerme entender es que muchas veces uno recurre al alcohol y el problema no es el alcohol per se, que sí es malo. Sí. El problema es por qué recurres al alcohol. Perfecto. El problema no es el alcohol está ahí, la botella. Tú decides si la coges o no la coges. Entonces, ¿Y cuántas botellas la cogen? claro. Entonces, y para colmo, vivimos en una sociedad que le gusta bastante el alcohol y todos mis amigos estaban en la misma onda, pero mientras mis amigos tal vez tomaban por el gusto de tomar o por la juventud, yo tomaba porque era lo que me permitía salir, aflorar, me permitía hablar, me permitía hacer chistes, me volvía agradable, me volvía conquistador, me volvía seguro. Yo sin trago era un tipo, uno más, sí, tranquilo, sumiso. Entonces, ese fue mi problema, que empecé a tomar. Entonces, empiezo a tomar y después conozco un bar donde uno podía entrar a cierta hora sin cédula, ¿no? Sí. Entonces yo me iba temprano a las 4 de la tarde, desde los 17, 18 años, y empiezo a encontrar el mundo de la fiesta. Sí. Entonces el problema mío es que hasta los 35 años, Rogerio, yo me gasté todo lo que gané en fiesta, en drogas, en alcohol. Y tal vez, claro, no, mi papá, mi mamá nunca se dieron cuenta. Tal vez siempre lo supe disimular, siempre lo supe esconder. Sí. Y no
no tenía, o sea, nunca hice ningún esfuerzo, no tenía educación financiera. Es esa parte de la vida en donde tú piensas que no piensas en qué va a pasar con tu vida, no piensas en Não tu pensa futuro, em lo amanhã. no, vives el día a día, tienes otras prioridades. Entonces eso me pasó. Y claro, después de trabajar ahí, donde te cuento, después empecé a incursionar ya propiamente en lo que fue mi actividad por 25 años, que fue la publicidad. Gracias a la invitación de un amigo mío, Javier Rodríguez, comenzamos, duramos un año juntos, después nos abrimos. Y yo seguí por mi lado, me especialicé, estudié. Gracias a Dios nunca dejé de estudiar. Creo que si algo tengo que agradecer a la vida es no haber dejado de estudiar, por suerte. Iba borracho a dar exámenes, iba borracho a clase, pero iba. O sea, sí iba. De alguna manera fue un poco mi padre que me decía, puta, no puedes dejar de estudiar. No, Y yo soy prueba que usted lo hace hasta hoy, ¿no? Todos sí. los días ahí tiene su, Sí. su rutina de estudios, de leer, Todos los días. de aplicar, de crear metodologías. Porque creo, Rogerio, que si a algo le debo estar donde estoy es a los estudios. ¿Sí? Sí, o sea, no hablo de los títulos, Rogerio. No hablo de los títulos. Porque los títulos no hacen Es la diferencia. consecuencia. Lo que hace diferencia es lo que usted hace con los títulos. Exactamente. Yo hasta hace 5 años, hasta hace 7 años, yo tenía una pared con todos mis títulos. Todos. Era una pared llena. El que entraba se quedaba. ¡Wow! Pero después me di cuenta hace 7 años y decía, esto no me puede definir a mí como persona. No me puede definir los títulos, me tiene que definir lo que sale de mi cerebro. Eso es lo que me tiene que definir, no los títulos. La gente no puede decir, oye, mira todo esto que tiene en la pared y lo admiro por esto. No. La gente, si es que llego a tener el gusto de que me tenga admiración, tiene que ser por lo que hablo, por la calidad de información que sale lo que compartes, de mí, por lo que comparto, por lo que sumo por la gente. Entonces, claro, como te digo, patrimonio, cero hasta patrimonio, pero incursión en el mundo de la publicidad y la verdad siempre fui bueno para las ventas porque mi padre era un gran vendedor. Entonces yo aprendí a vender por él. Sí. Y entonces me dio muy fácil las ventas y empecé a vender. Yo tenía una agencia de publicidad, conseguí muy buenos clientes. Y todo fue así, o sea, iba muy bien. ¿Sabe por qué me sacó la risa ahora? De 100 a 0. Sí. De 100 a 0 en 3 segundos. Esta publicidad que hiciste, esa fue. Sí. De 100 a 0 en 3 kilómetros. Ya les contaremos algún día en otro. Sí. ¿Y cuándo llegó la universidad? Incursiones en la universidad. ¿Cuándo llegó? A ver, ¿qué pasó? Que cuando yo estaba en la escuela, me acuerdo una vez que me hicieron pasar al frente, chiquito, y por alguna razón pasé al frente y no tuve problemas en hablar. No. No, le saqué una sonrisa a mis compañeros. Este muchacho. Sí, es retraído, con miedo, todo. Me hicieron pasar al frente. Dale. Y eso me pasó también en el colegio. El colegio, retraído, quedado. La gente mis compañeros no se daban cuenta. Yo llegaba tomado de cadete. Llegaba tomado para poder ser más yo. Sí. Un oficial me descubrió y me castigó. Teniente de apellido Córdoba. Me castigó porque me dijo, tú estás tomado. No estoy tomado. Pero bueno, después tomaba un hito para así medio... pero yo pasaba al frente y me desinhibía. Pero pasaba algo, Rogerio. Era increíble. Pero esto me pasó ya en la universidad, no en el colegio. En la universidad bastaba con que me pongas una lámina. 2 horas hablando. Yo te leo Pod Selva, más que sobrevivir, dominar. Con esa sola lámina soy capaz de darte una clase. Soy capaz de darte una clase. Y eso me pasaba. Entonces yo hacía a mis amigos los deberes, ya, yo expongo. ¿Ya? Y ¿Sí? yo cogía y así fui en todo.
Siempre fui así. Entonces yo me di cuenta que me gustaba el... y te voy a decir por qué creo que me gusta ser profesor. Porque por fin alguien me tomaba en cuenta. Wow. Me sentía que era Me quedé sin importante. palavras agora. Sim, porque descobrir uma coisa dessa é muito duro, é muito Claro, o fuerte, sea, ¿no? yo decía, por fin me escuchan. Te cuento algo, Rogerio, y esto es para todos quienes nos están escuchando. Tú sabes que la gente que grita cuando discute es gente que no fue escuchada cuando era niño. Cuando tú ves a alguien, yo soy de las personas que cuando discuto grito. A veces mi esposa me dice, ¿pero por qué gritas? Claro, grito porque nunca me escucharon, nunca me escuchaban. Entonces uno cuando no es escuchado grita. Cuando las personas son normales, hablan tranquilas, a ese niño siempre le escucharon. Siempre hablaron de él. Esse era um caso dele, em la casa. Sí, 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 sí. Entonces, claro, ahí descubrí que yo tenía esta vocación de enseñar. Ahí me empecé a dar cuenta de esto. Cuando cumplo 25 años, empiezo, bueno, ya venía con con la agencia intentando pininos, iba, pero más importante era la fiesta. O sea, era lo más importante. Lo que ganaba me lo bebía, me lo aspiraba, lo que sea que haya. Pero empecé a buscar trabajo como profesor y mira, cosas de la vida, se me da la oportunidad a través de alguien que estuvo en mi vida y empiezo a dar clases en una universidad de garaje, se conocen como universidades garaje, ya ni existe esa universidad. Y ahí me doy cuenta que cuando iba a dar clases y daba clases, mi vida cambiaba. Entonces, la presencia de la enseñanza, ese descubrimiento es, digamos que desde niño ya empecé a darme cuenta de esto. Pero la sensación que generaba de bienestar, de ayuda, fue ya a mis 20 y pico, cuando ya pude por fin estar al frente de un aula y empezar a dictar clases. Ahí yo me di cuenta y dije, esto es lo mío, me encanta. Pero yo lo confundí, porque después yo pensé que era tarima. Ajá. El segundo paso de casi todos que empiezan, principalmente quien maneja la carrera de administración, de psicología, creé principalmente en esta época, que yo soy de esta misma época, ¿no? Que para llegar a la tarima tenía que pasar por las clases, ¿no? Sí. Y entonces, y ese fue mi plan. Como mi sueño era la tarima. Yo sabía que las clases, la escuela, la universidad sería una preparatoria para yo llegar a la tarima. Pero después la clase y la tarima no se parecen en nada. No. Yo digo que son totalmente diferentes. En nada, no se parecen en nada. Entonces así descubro el mundo de la educación. Pero después tienen que pasar muchos años, muchas vivencias para incursionar ya propiamente en la educación. Y esto es apenas hace 6 años. Pero sí, algo que yo descubrí, que por qué mi papá no llegó donde debía llegar, es porque mi papá no era constante. Mi papá comenzaba algo, le iba bien y vendía o dejaba. Pero era muy hábil. O sea, mi papá era muy hábil. Mi papá tenía una panadería, le llevaba al éxito a la panadería, se aburría, vendía y comenzaba otra cosa y le iba bien. Yo te puedo hablar, él crió pollos, él hizo bolos, él vendió jeans, él tuvo panaderías, él tuvo distribuidoras, él tuvo fábricas. Era una cosa de locos. O sea, yo decía, puta, qué hombre tan... Ahora digo, qué hombre tan polifacético, qué capacidad de hacer. Pero también a la vez me doy cuenta que la falta de constancia no le permitió llegar donde llegó. Él abrió una panadería, le iba increíble. Al frente pusieron otra panadería. Se aburrió, vendió la panadería, compró una casa. Y la panadería del frente, hoy por hoy, es una de las principales cadenas de pan de mi país. De acuerdo. Mi padre hubiera entendido eso, él sería el dueño de una cadena de panaderías tranquilamente. ¿Y cómo fue para usted abrir la primera universidad?
A ver, esto nace porque yo creo que hay una primera etapa, Rogerio, que es hasta mis 35 años. Sí. Entonces, para mí es importante esto porque antes de mis 35 todo es desorden. Todo es desorden. 2 matrimonios fracasados, un hijo descuidado, ser acumulación de patrimonio, todas las barbaridades habidas y por haber. Entonces, por cosas de la vida, llego a terapia. Un día me siento, pero llego a terapia a través de, uno nunca se imagina, ¿no? Sí. Un día me siento con quien era el ejecutivo de cuenta de mi banco. De la nada, yo ni lo conocí, o sea, apenas cruzábamos. Sí. Y de la nada él me dice, pero no me acuerdo bien la conversación, pero me dice, Renzo, pero yo tengo mi terapeuta. Sí, deme el teléfono. Porque Déjame ver qué pasa. porque cuando uno necesita terapia, en realidad cree que no necesita terapia. Si una persona que no necesita terapia cree que no necesita terapia. Y eso me pasa como a los 33, me pasa. Entonces empiezo a ir a terapia y empiezo a entender algunas cosas. O sea, algo no está bien, esto no es normal. No es así la vida. Yo no sé si quiero esto. Porque cuando tienes 28, 27, llegar a las 6 de la mañana, levantarte a las 7 a trabajar, Normal. normal. Pero después me puse a pensar si quería eso cuando tenga 50, si tenga 55, 60. Empecé a cuestionarme. Y en ese cuestionamiento finalmente llego justo a los 35 años, que es esta partida, ¿no? Antes y después. A los 35 años, y ahí empieza un cambio en mi vida. Y es ahí, gracias a esa terapia, que descubro que yo tenía fobia social. Pero usted ya lo sabía más o menos, ¿no? Por esa retracción, No, por eso, por necesitar tomar para Pero para yo ser no lo otra persona. relacionaba. Ah, verdad. Yo no lo Esto relacionaba. fue lo que clarificó. Sí me hago entender. Sí. Es como que tú estás puesto esa camiseta y usas esa camiseta por 10 años y un día alguien se sienta contigo y dice, qué bonito ese estilo de polo. Así se llama la camiseta. Sí. ¿Me entiendes? Okay. O sea, Sí. y de repente le pones nombre a Lo esa que pasó. camiseta. Sí. Pero a mí me encantó por fin ponerle nombre a eso. ¿Ya? Porque entonces yo entendí que yo tomaba porque yo le tenía miedo a la sociedad y que la sociedad y que el alcohol me permitía ingresar en sociedad. Sí. Y eso me pasaba mucho porque yo sin trago no me quería nadie. Me pegaba 2, 3 whiskies y era el alma de la fiesta. Sin trago no conversaba con nadie. Me pegaba 2, 3 whiskies y era el amigo de todo el mundo. Sin trago no saludaba a ninguna mujer. Con 2 whiskies estaba ya conquistándola. Sí. ¿Entiendes? O sea, entonces fue el desinhibidor el trago. ¿Qué termina pasando? Que cuando yo le pongo nombre a esto, porque es necesario poner nombres a veces a las situaciones. Cuando yo le pongo nombre a esto y descubro que es fobia social, para mí genera una relación. Yo hasta tanto, lo que yo sí creía es que era alcohólico. O sea, yo entre mí decía, soy alcohólico. O sea, estoy yendo a ser alcohólico. En este camino voy a ser alcohólico. O sea, yo en mi cabeza, eso sí era consciente, decía, soy alcohólico. Pero cuando descubro esto, me quito un peso y digo, no soy alcohólico. Soy fóbico social. Tengo fobia social. ¿Sí? Tengo fobia social. Y claro, a partir de eso, oye, ¿tiene cura la fobia social? No tiene cura, pero el aceptarla es un buen inicio. Tener conciencia. Ajá, es un buen inicio. Y eso me quita un peso de encima, muy grande. Después que tuvo la conciencia y que dio un nombre, ¿se sacó el alcohol? Sí. ¿De primera? No. El día sábado que estuvimos yo me tomé una cerveza. Pero si me tomo una cerveza o me tomo un trago de vez en cuando, no lo hago por ninguna otra razón, sino simplemente por ¿Por gustar? el gusto. Pero no me vas a ver manejar
Si sé que me voy a tomar un trago, voy a ir en Uber. Si estoy manejando, no me vas a ver tomar. Si yo llego a tu casa a las 5 y calculo que llego a la 1 de la tarde y calculo que me voy a ir a las 7 de la noche, te acepto la primera cerveza hasta la 1, las 2, ya no más porque tengo 5 horas para limpiarme. Es decir, Sí. ya no necesité el alcohol, ya no necesité. Pero fue un proceso porque fue desde los 35 hasta ahora que ya voy a cumplir 50 años, he ido limpiándome. Limpiándome, cuando te digo limpiándome me refiero a mejorando mi nivel de conciencia, mejorando como ser humano, mejorando como hombre, como maestro, mejorando en todas y cada una de mis facetas. Y tal vez la que más me cuesta hasta ahora es la social. ¿Y usted cree que va a conseguir cambiar eso? Es muy difícil que lo logre. Es muy difícil que lo logre. Pero ¿Por algo. qué? Porque a mí me choca muchas cosas, Roger. Sí. Por ejemplo, Entonces, es algo que no va a alcanzar porque no quieres, como voy a decir, no quieres combatir. Es que sí lo combato. No, cuando yo digo duro, estás bueno así y no quieres un paso más adelante. No, sí, es que sí lo intento. ¿Sí? Es que sí lo intento y lo intento todos los días. Pero, por ejemplo, pongámoslo de esta manera. Si yo me pongo a conversar con alguien a quien yo le puedo sumar y ese alguien a mí me puede sumar, yo me voy a sentir cómodo. Sí. ¿Ya? Pero si empiezo a encontrar ego en la otra persona, o me empiezo a incomodar, me empiezo a poner nervioso, quiero salir corriendo, ¿ya? Entonces no hay manera. La única forma que tal vez me quiera quedar es si me das un trago y me voy a quedar. Sí. Entonces ya no tiene que ver con el trabajo en uno o con la terapia. Tiene que ver que ya hay algo adentro tuyo que ya no puedes pelear. Sí, O sea, sí. Hace 3 semanas tuve la invitación, peleaba uno de nuestros compatriotas en la UFC y me invitaron. Un gran amigo, que cuando yo estoy con él solo la conversación es interesante, pero tenía unos invitados que la conversación era tan vaga, tan triste, tan aburrida que quería salir corriendo. Y sí, como dice mi esposa, dice, tenías cara de culo. Sí, y quería salir corriendo, pero no me gustaba, me sentía incómodo, estaba molesto, ¿ya? No me sentía bien. En otros tiempos, y no acepté ningún trago. ¿Quieres tomarte? No, gracias. ¿Pero por qué No, gracias. En otras épocas hubiera dicho, dame un trago, dame otro y listo. Y ya me está hubiera bien la metido fiesta. con ellos. ¿Sí? Oye, bueno, ¿quieres ser patanga? Vamos a hablar de patanerías. ¿Quieres ser mojigato? Vamos a hacer mojigatos. Entonces, no, es ahora, y eso es lo que la gente no entiende. Por ejemplo, gente del colegio me dice, oye, el otro día oí un podcast que estuviste con Jorge hace ratos y dices que tienes fobia social, pero si vos eras el alma de la fiesta. Exacto. Acuérdate en qué situación yo estaba cuando era el alma de la fiesta. Sí. ¿Cómo yo estaba? Lo que tenía por detrás. Alcohol, Sí. droga, siempre. Si tú me veías bailando, farreando, abrazado, es porque había alcohol de por medio. Había alcohol de por medio. Y si estaba en una discoteca gritando, había alcohol. No había forma de que yo no esté haciendo eso sin alcohol. O en una cena, de repente llegabas y yo era el centro de atención con tantos chistes hablando, es porque había alcohol de por medio. Si me quitas el alcohol en todas esas circunstancias, hubiera sido el niño retraído de la escuela, calladito, sin decir nada, con miedo. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, ahí cambia, esa es la siguiente etapa, ¿no? Pero bueno, en estos 35, donde llego, llego en un momento en donde no me gustaba ya mi vida. Pero el problema, ¿sabes cuál es? El problema es que no te gusta tu vida, pero no encuentras... Lo que hacía con ella. Claro, no encuentras un horizonte, es desesperante. Dices, Dios mío, pero no encuentro... Una salida. No encuentro una salida, no encuentro un camino, no hay un norte. Dices, Dios mío. Pero ¿qué tal la vida? Nunca pensaste. Sí. ¿Ya pensaste? ¿Qué tal su vida? Sí, claro. Sí. Eso pasó. Y ahí conozco a Dios, pues. Ahí conozco a Dios porque un día yo decido y digo, no, es que no encuentro cómo arreglar, no, las cosas no van bien, todo es horrible, no me llevo bien con la gente.
todo tiene que ser alcohol. Para colmo de males, las cosas económicamente me iban bien, pero a ver, cuando no tienes educación financiera gastas más de lo que ingresa. Entonces pueden ingresar 10,000, pero te gastas 12,000. Pueden ingresar 20 y te gastas 21. Entonces, algún rato Sí. no las cosas. Entonces, para colmo, se complicó lo económico, ya no tenía para drogas, ya no tenía para fiestas, ya no tenía los amigos que, "Oh, vámonos de fiesta, no, amigo, bueno, llévame, pero me invitas, no, ya te llamo y nunca te llamaban". Ahí te Sí, empiezas sí, a dar sí, cuenta que eres el amigo, solo el amigo proveedor, que en realidad no eres amigo, porque si eres amigo, por último, ya, te invito un trago, pero ya no eres amigo. Y entonces ahí se me empezó a derrumbar este castillo, derrumbar, y un día puntualmente se derrumbó todo. Yo tenía una botella, hasta ahora siempre cuento, una botella de coñac que me había regalado años antes un amigo mío, Mario Tapia, y me puse a tomar esa botella. Y al final del día dije, no, esto no me gusta. Y bueno, cosas de la vida, decido poner un cuchillo en una tabla. Y el otro día César me decía, César, y ya te voy a, ¿por qué menciono a César? Porque César me decía, tú dices que era un timeline, pero no, Renzo. En el 2010 Facebook no era un timeline, ya se podía colgar fotos y tú colgaste la foto. Bueno, yo cuelgo la foto, yo juro que era un timeline, juraba que solo había puesto este cuchillo, estaba mal puesto, pero él me cuenta que sí puse la foto. Después me hackearon el Facebook, entonces no puedo comprobar. Pero bueno, él me cuenta esto y él me llama y me dice, yo no sé qué estás queriendo hacer, pero en todo caso conversemos antes de que lo vayas a hacer. Él dice. Él me dice, un domingo. Sí. En esa época no había nada, solo la única forma de comunicarse era Skype, Sí. un face to Sí, face. sí, Además que él vivía lejísimos. Entonces, cara a cara, nos vemos, me dice, oye, ¿tienes una Biblia? Y yo no tengo. Y dice, pero no tienes algo por ahí, el internet no funciona. No se nos ocurrió tampoco. Y, oye, bueno, creo que tengo una Biblia por ahí. En algún lado creo que tengo una Biblia por ahí. Pero la Biblia era una enciclopedia de los años 1950 que me encantaba, que la tengo en Ecuador, guardada hasta que pueda traérmela. 7 tomos, hermosos. Y dice, busca Proverbios, por ahí debe haber. Proverbios. ¿Cuál estará? Ahí yo digo que está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Sí. Y antes de números. Digo, Dios mío, ¿dónde? Bueno, ya busqué y ahí me hizo leer. Y Rogerio, yo no había llorado tanto en mi vida. Yo lloraba mucho de niño por lo que me pasaba en mi hogar, pero fueron lágrimas distintas. No era porque lo que estaba pasando en su hogar, ahora es porque estaba pasando en su adentro. Sí, porque creo que el Espíritu Santo llegó. Sí. Y fue increíble. Lloré, yo estaba bien borracho, me había casi acabado la botella. Y se me fue la borrachera. Y la verdad, esto cuento, y siempre me quiebro, pero no había dormido tan bien en mucho tiempo, Rogerio. Al otro día cuando me levanté dije, puta, si hay un camino. Sí. Si hay un camino, sí puedo dormir bien. Sí puedo tener esta sensación de paz. Fue fue esperanzador. Por eso Gracias por compartir esto con nosotros. Gracias. Yo siempre comparto esto con la gente porque quienes están viviendo momentos difíciles deben entender que lo único que no se debe perder es la esperanza. Y con fe todo se puede. Y con Dios, a algunos no les gusta mucho, pero en realidad no pierdes nada conociendo. Entonces, me pasa eso, Rogerio, y ahí viene el cambio. ¿Ya? No es que dejé el alcohol de golpe, pero ya empecé a dejar la fiesta, vino un cambio. Sí. Ya no farreaba 30 días por semana, farreaba 4, o sea, había inconsciencia, Sí. pero ya me daba cuenta que... Y empezó a dominar eso. Sí, claro, me daba cuenta que mientras más dormía, mejor me sentía. Estaba bueno. Sí. Antes no dormía, todo era fiestas, bailes, promiscuidad y todo.
me daba cuenta que estar solo una semana me hacía bien, que si me acostaba con alguien al otro día me sentía vacío. Entonces empecé a darme cuenta, Sí. empezaron a ver pasado los 35, no comparaba con los 35 de antes, porque cualquier cosa antes de esos 35 era mejor, sino que ya comparaba en tiempos más cortos. Sí. He estado una semana solo, sin drogarme, me drogaba. No. Estaba bueno lo de antes. Y así fue. Y empecé, y ahí viene el cambio, ¿no? Empieza el cambio, y bueno, y ahora estamos acá, gracias a Dios, en otra etapa de la vida, en una etapa maravillosa. Y ahí sí, hace 6 años decido que ya no quería colaborar en ninguna otra universidad. Siempre me ponían trabas, siempre que no puedes dar la clase así, que no puedes hacer así, porque yo siempre fui bastante diferente para dar la clase y la autoridad nunca se me ha dado muy bien. Respeto la autoridad, pero el que yo respete la autoridad no quiere decir que siempre estoy de acuerdo con la autoridad. Entonces yo discuto, yo no me voy a quedar callado, yo voy a discutir. Pero en nuestros países... Discusión con argumentos. Sí, claro, siempre. Pero en nuestros países la autoridad se siente ofendida incluso con los argumentos. Sí. Principalmente si tus argumentos son mejor que los de... Claro, pero ahí debería venir la humildad. Oye, ¿Sí? Lo que me estás contando es maravilloso, me voy a quedar con la enseñanza y más bien lo voy a hacer mío y gracias por compartirlo. Voy a mejorar mi negocio. Claro, claro. Entonces ahí decido, hace 6 años, bueno, ya tenía la agencia ya empezó a caminar mucho mejor, la reinventé. A partir del 2010 que me pasó, reinvento la agencia, vuelvo a nacer. Tenía deudas, no te imaginas hasta dónde tenía deudas. Bueno, con decirte que hasta hace 6 años acabé de pagar las deudas. Hasta hace 6 años, imagínate. Sí. Fueron 8 años que me demoré en pagar todas las deudas que tenía. No. Y no, ya hace 5, digo, no, ya. Me voy a poner el instituto. Me peleo con un señor ahí y digo, no, voy a ponerme yo mismo mi propio instituto. Voy a meterme en el mundo universitario, me voy a meter. E incursiono. Y ya, la historia es la que conoces. En el 2020, finales del 2020, vendemos la agencia, parte de la agencia vendemos y decido que en el 2021 ya mi vida iba a ser la educación. Porque siempre amé educar. Entonces, en todo este tiempo, yo iba a dar clases borracho, y daba grandes clases. Cambié vidas. Borracho, cambiaba vidas. Entonces yo decía, no, aquí es en donde yo puedo ayudar, donde yo puedo apoyar, donde yo puedo realmente sumar a la gente. Y ahora, bueno, con el proyecto es maravilloso, nos va muy bien y nada, estamos ahora queriendo hacer algo acá en los Estados Unidos. ¿Y cómo fue para usted este cambio de salir de Ecuador para venir a Estados Unidos? Más fácil de lo que la gente cree. Fue muy fácil para mí, porque yo choco mucho con los valores de mi sociedad. Entonces, para usted, la cultura de aquí es mejor. El sistema. El sistema. Perfecto. No tanto la cultura. Pero el sistema. El sistema, me encanta el sistema. Me encanta saber que puedo parar en un par y que no va a haber un imbécil que me pite. Sí. Y que más bien si me pite el imbécil es él. Sí. En nuestros países el imbécil es el que para. Es al revés. Entonces, me gusta su sistema. Un sistema que uno tiene que respetar, que hay normas. Hay un ecosistema de emprendimiento que te permite. O sea, está en tus manos. Hasta dice en otro podcast aquí, la analogía que usted hiciste ahí en su casa, ¿no? En nuestros países de Estados Unidos, en nuestros países de América del Sur principalmente, hay un techo. Aquí... No hay techo. No hay techo, ¿no? Hay techo, claro. Lo que pasa es que en nuestro país hay 1 millón. Sí. Acá sales y... Viene 200, 300 millones. Es así, ¿no? Claro. Sí. Entonces, eso para emprendedores... O sea, tienes un migrante como el que estábamos hablando, un migrante que viene de 20 y pico de años y termina siendo gobernador de California sin hablar bien el inglés. Sí. O sea, esas cosas es posible. Puta, no jodas. O sea, tienes un Elon Musk que no es estadounidense y es el hombre más rico del mundo. ¿Me sigues? O sea, Sí.
el sistema está hecho para que tú, para que dependiendo de lo que tú quieras hacer, puedas hacer. Después tú puedes trabajar en Walmart y igual vas a tener para el carrito, para las papitas, para el arriendo. Está bien. Es lo que tú quieres. Pero si usted quiere más, aquí es posible. Es posible. Es absolutamente posible. ¿La seguridad te encanta aquí? Sí, es increíble. O sea, saber que no, si pongo seguro, no pongo seguro, dejo el celular, dejo la billetera. Puede ser que sí me roben, pero en todo caso la probabilidad es mucho menor Sí. que afuera. Entonces son muchas cosas las que me gustan, con las que me siento cómodo. Pero ojo, Rogerio, esto no quiere decir que en nuestros países no lo podamos hacer. No. En nuestros países también se lo puede hacer. También se lo puede hacer. Porque de hecho yo lo hice en mi país. Sí. Yo cuando vine acá, yo venía quebrado a mis 35, queriendo quitarme la vida a los 35, reconstruyéndome. Después dejo una agencia que nos fue increíble, tuvimos cadenas de restaurantes, lounge, tuvimos productoras, un montón de negocios que nos fue, en algunos no me hubiera imaginado cómo me fue de bien y en otros que me fue mal, pero termino haciendo un montón de cosas. Y que de hecho todavía sigo haciendo, porque yo en el instituto, todavía tenemos el instituto y sigue creciendo y sigue manejando. Y COI nació en Ecuador, ahora está acá en el mundo, porque ese es un proyecto mundial. Entonces sí hay cómo hacer, porque no quiero que la gente se quede con la sensación de que, entonces tengo que migrar o me tengo que ir para allá para tener... No, lo puedes hacer en el país. Yo la razón por la que me vine acá, Rogerio, básicamente es porque yo sentía que podía dar mucho más, que había llegado a mi techo, ¿ya? Que había llegado a mi techo. Yo sentía, yo necesitaba salir de esa jaula. Sí. Pero yo me di cuenta de algo, Rogerio, y esto quiero compartir a la gente. Yo era un canario en una jaula. Sí. Sí, era un canario en una jaula. Entonces todos los canaritos están abajo, y yo en cambio fui ese rebelde que un día dijo y me choqué contra la jaula, ¿no es cierto? Sí. Ya, me choqué. Entonces yo llegué a ese techo. Ese canario que decidió volar y el 90% no vuela o vuela a media asta y un 10% que la lucha, la pelea allí. Yo fui uno de esos 10. Cuando yo digo, esto es un tema de jaula. Ya, es un tema de jaula, tengo que salir de esta jaula porque yo quiero que mi jaula sea el cielo. Entonces decido venir acá a los Estados Unidos. El problema, Rogerio, es que hasta hace 6 meses, 7 meses, no me di cuenta que no puede ser canario en tierra de águilas. Oh. Wow. Duro. No puede ser canario en tierra de águilas. Esta es tierra de águilas. Entonces tiene que Es ser tierra de águilas. Entonces ya no se trata del tamaño de la jaula, sino del tipo de pájaro en el que te transformas. Entonces tú puedes venir acá y tienes una jaula más grande. Es una jaula, vuela. Pero el canario tiene un límite. Va a llegar a unos cuantos metros y después ya no le van a dar las alas, ya no le va a dar. El águila está hecho para subirse de la montaña. Entonces te tienes que transformar en un águila. ¿Cuáles son los 6 pasos? Fue bueno que estoy preguntando los 6 pasos porque estábamos aquí hablando antes y él me dice 6 pasos. Yo dije, voy a guardar entonces para hacer esa pregunta a usted. ¿Cuáles son los 6 pasos para cambiar esta mentalidad de canario para águila? Definitivamente, entonces, lo primero que quiero que se queden en la cabeza es que el ser canario no tiene que ver con el tamaño del ave, ni el ser águila tiene que ver con el tamaño del ave, tiene que ver con el tamaño de su mentalidad. Su mentalidad. ¿Ya? Eso es lo principal. Entonces, tú puedes ser ¿qué quiero decir? Tú puedes ser hispano, puedes ser negro, puedes ser brasileño, puedes ser indígena, puedes ser mestizo, puedes ser blanco, lo que tú quieras, ¿no es cierto? Y este es un país tan hermoso que cuando tú entras a un restaurante encuentras todas esas personas que te acabo de mencionar. Sí. Todas. Hay un brasileño, hay un afrodescendiente, hermoso, me encanta. Y él, vestido increíble,
una elegancia, un porte. Dices, claro, qué bien. Eso es lo que no vemos en nuestros países. En nuestros países eso no vas a ver nunca. No. O sea, es claseado, ¿no? Acá esta gente, ¿qué hace este señor? Aquí es una ofensa. Sí. Por eso yo digo, la gente tiene una percepción equivocada de este país. Tiene una percepción equivocada de este país. El pensamiento antiimperios, en realidad, ¿no? Que nos mete la política. Entonces tiene que ver con el tamaño de tu cerebro, cómo te transformas en ese cerebro. Y yo creo que el patrimonio de este país, no son sus montañas, no es sus recursos, no es el ejército, no. El patrimonio de este país es su mentalidad. Su mentalidad. Sí. Así como en mi país el patrimonio es las Galápagos. Y en ustedes es el fútbol. El fútbol. Nuestra es la mentalidad del patrimonio de este país. Y es los 6 pasos para cambiar. Rápidamente. Primero tienes que aprender a leer. Y cuando digo aprender a leer es porque la mayoría de gente no le gusta leer. Entonces te toca aprender a leer. Leer. Una página, 2 páginas, 3 páginas, 10 páginas, 15 al día. Leer. Constancia. Y en este caso puntual, leer superación personal. Sí. Mira, yo era enemigo de la superación personal hasta hace unos 10 años. No, esas porquerías, esos. No, espérense. El libro del vendehumo es sacado de alguien que no es vendehumo. Entonces confirma, ese libro del vendehumo confirma lo que se ha sacado de alguna manera. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces es una suerte de le alimentas con agua limpia, y toda esa fermentación que tienes adentro algún día empieza a salir. Sí. Se empieza a reemplazar. Va a quedar agua turbia, va a quedar agua sucia, no lo dudes. Normal. Pero va a cambiar. Entonces la lectura. Lo segundo, los estudios. Mínimo, yo digo, unas 120 horas de estudios al año. Mínimo. Capacitación direccionada. Sí, capacitación. La autocapacitación, dejémosle para el último que ya voy a hablar, Sí. pero direccionada. O sea, y en la mayoría de temas, porque mientras más temas tengas en tu cabeza, tu cerebro se alimenta de más información y puede generar mejores códigos, mejores herramientas. Entonces, qué comercio exterior, qué inteligencia artificial, qué Python, qué programación, qué emprendimiento, qué finanzas, qué marketing. O sea, capacitación, estudios. Lo tercero es pagar por acceso. Mucha gente no quiere, ¿no? Pero debe. Hay que empezar a entender. Hay que pagar por acceso. Porque cuando tú pagas por acceso, primero estás reconociendo el valor de la otra persona. Sí. Y segundo, te estás cortando un camino gigante. Yo no te voy a llamar, hola Rogerio, ¿cómo vas? Mira, te quiero dar 2 cosas que acabé de aprender hoy. No tengo tiempo. No. Valgo. Entonces, pagar por acceso. En mi país hoy día me pagaron por una consultoría, 1 hora. Y les dije 3 cosas. Cuando les dije, ¿cómo les fue? Renzo, no, ya. Sé que con esto vamos. Entonces, ese pagar por acceso. Pero pagar por acceso no quiere decir que siempre vas a pagar por los conocidos. Hay gente que tal vez no se la conoce en redes sociales, pero que sabes que te puede dar información increíble. Y para ser un mentor no necesita ser el top. No. Necesita buscar a alguien que ya sepa más que usted. Que lo esté haciendo, Sí. que lo esté logrando. Sí. Que lo esté logrando. Porque mucha gente piensa que tengo que buscar un mentor y ahí solo ve que tiene que buscar un top. Y no. Busque a alguien que está un degrán Exacto. arriba de usted, pero que ya hiciste lo que usted quiere hacer. Que lo quieres. Él sabe el camino. Después de este paso, procura otro. Exacto. O sea, por ejemplo, en el mundo del real estate, entonces tienes a Trump, digamos, a Cardone. Y ya, quedemos con los 2. Y pagar por acceso por los 2 te cuesta $300,000, $500,000, Sí, ¿cierto? Bueno, sí. pero ¿por qué quieres acceder a ellos? En el mundo del real estate, tú sabes quién gana más comisiones, porque toda es información abierta. Sí. Oye, aquí hay una señora que ha ganado en promedio los últimos 5 años $1 millón. No le conoce nadie, solo sus clientes. Instagram, ¿cómo se llama? Tal. Hola, ¿cómo le va? Mire, mi nombre es tal. Tengo una admiración muy grande por lo que ha logrado.
cuénteme por favor cómo puedo hacer para tener acceso a usted. ¿Cuál es su tarifa por 1 hora que conversemos? Lo más seguro que esa persona se sienta halagada y diga, oye, está dispuesto a pagar, y diga, no me tienes que pagar nada, no te preocupes. No te preocupes, no me tienes que pagar nada. Pagaste con el reconocimiento. El reconocimiento. O la otra sí te diga, bueno, sí, dale $300, $200. Pagas por acceso, pero lo que te va a decir, lo que te va a enseñar, no, es una locura. Sí. Lo tercero es cambiar la comunicación social, la conversación social. Ese es lo más difícil para mucha gente, principalmente para la gente que ya está muchos años en esta de hablar tonterías, de bacán. Sí, pero si ya tomas conciencia después de tal vez esto que tú y yo estamos conversando, tal vez puedes decidir cambiar la conversación social. Entonces la conversación social es, por ejemplo, ¿cómo estás? Oye, y la última vez que fuimos y nos pegamos la borra... Espera, cambiemos la conversación. Sí. ¿Tiene sentido hablar de eso? Y si conversamos tal vez de otra cosa, y si vamos juntos a comprar un libro, y si vemos un video y después conversamos. No, a mí no me gusta eso. Entonces lo más inteligente es irse abriendo. Porque la conversación social es muy importante. Sí, es muy importante. Además tiene una energía muy fuerte en esto, ¿no? Sí, claro. Entonces, tienes que entender eso. Sí. El quinto punto es cerrar el grifo de información de tu familia. Fíjate que no estoy hablando de cambiar la conversación. Porque cambiar la conversación es, dejemos de hablar de esto, Rogerio, o no quiero hablar contigo y voy a hablar con otra persona. Perfecto. A la familia no le puedes hacer eso. A tu mamá no le puedes cerrar el grifo, ¿no? Pero sí le puedes decir, mamá, en adelante cuando yo le llame, ya no quiero que sea tan negativa. Basta de quejas. Suficiente. No, pero mi hijo... Entonces, de repente, cuando estás conversando, ¿cómo le ha ido a mamá? Ay, hijito, mamita, perdón, me están llamando, hasta luego. Y no es maldad. La mamá se va a dar cuenta, porque la mamá es tonta, va a decir, me está sentando cada que yo le digo. Sí. ¿No es cierto? Entonces, y mamá, ¿cómo te está yendo? Bien, hijito, me va bien. Ah, qué bueno, mamá. Ah, se quedó conmigo. Sí. ¿Entiendes? Entonces corta la información de quien no quieres. Corta. Entonces te llama el primo. ¿Qué fue, primo? ¿Cómo estás? No, ya sabes, todo fregado. Primo, te dejo, tengo que. Corta. Hay mucha influencia en la familia. Sí. Y el número 6 es lo digital. ¿Ya? Ahí viene la autoeducación. Porque la otra es de educación dirigida. Sí. Esta es de autoeducación. Ahí sí, ya, dale, vamos a ver. ¿Qué te puede enseñar Grant Cardone en un video? ¿Qué te puede enseñar Tom Brady en un video? ¿Qué te puede enseñar cualquiera? ¿Ya? De esa gente grande, de esa gente que ha demostrado que lo está logrando, ¿no es cierto? Sí. Oye, ¿qué puedo aprender de Oso Traba en un podcast? ¿Qué puedo aprender de Jorge Serratos? ¿Qué puedo con el podcast de Rogerio? ¿Qué puedo aprender? ¿Te das cuenta? Entonces ahí es en donde empiezas a hacer. Y yo vengo haciendo esto yo tengo en este país apenas 1 año, 2 meses, es muy poco. Recién. Pero desde hace 6 meses, 7 meses, dije, a ver, vamos a cambiar de mentalidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y claro, ya venía leyendo, ya venía estudiando, pero empecé a trabajar mucho más fuerte en cada uno. Entonces empecé a leer literatura más enfocada hacia los Estados Unidos, ¿no es cierto? Hacia los grandes logros, qué hicieron, estrategia. Entonces empecé así. Y no, ya después te das cuenta y dices, no, es que, y todavía estás lejos. Yo al menos me siento lejísimos. Sí, es que lo que pasa es que venimos contaminados. Pues. Sí. Hay que limpiar todo. Y no sé si logres limpiar. Pero en todo caso, por turbia que esté el agua, siempre va a estar mucho mejor que la negra la negra que estaba antes. Sí. Con base en todo eso que platicamos hoy, que hoy podríamos quedar aquí unas 3 horas, ¿no? Sí, claro. Yo creo que ya voy a dejar aquí una promesa para la gente, que vamos a venir aquí a hablar un día solo del libro Aprendedores, un podcast de la teoría. Sí, y después un podcast solo para ICOI. Sí. Ok, pues que son... O de los proyectos en general. No, porque este ICOI es una cosa fantástica. Sí, es hermoso. Este es una cosa que me encanta. Desde que lo conocí, este proyecto me encanta. Creo que es un proyecto que va a traer muchos beneficios
principalmente para los niños y para las familias. Entonces, por eso que me encanta. Entonces, un día vamos a hablar de ECOI. Bueno. Vamos a traer unos ECOI aquí. No va a dar para montarmos un ECOI dentro de un podcast. Sí, estamos 2 horas. Sí, pero vamos a enseñar. Porque este es un proyecto muy bueno, Lindo. muy bueno mismo. Lindo. Pero con base en todo eso que hablamos hoy aquí, de cambios, de superación, de métodos, ¿cuál es la mensaje final que usted deja para la gente que está ahí? Si yo tengo que dejar un mensaje, es un mensaje de esperanza. Creo que la gente necesita esperanza, pero no una esperanza venida de una persona que simplemente quiere vender algo, ¿ya? Sino la esperanza de alguien que lo vivió. Sí. Y que vivía en desesperanza. Y creo que ese es el error, porque si hubiera tenido esperanza desde el inicio, no hubiera tenido que caer tan bajo. Entonces es tranquilos, porque todo tiene solución. Es que no hay nada que no tenga solución. La muerte tiene solución porque ya estás muerto. ¿Para qué quieres solucionar? ¿Me hago entender? Entonces, todo absolutamente tiene solución. No pierdan la esperanza. No dejen de moverse, no dejen de luchar, no pierdan la fe. Y ojalá puedan hacer las paces o hacer una amistad con Dios, que la verdad que ayuda mucho. Perfecto. Porque o negócio hoje foi duro, não foi muito forte, né? Então, Renzo, muchas gracias por todo, muchas gracias por hoy principalmente, porque lo que usted, yo digo esa palabra, ¿no? Transbordo, ¿no? Lo que usted transbordaste para la gente aquí fue muy fuerte, fue una enseñanza muy grande. Muchas gracias por abrir su corazón, por hablar de temas que son duros, pero usted tiene el control de estos temas hoy y sabe cómo compartir estos temas y tocar a la gente con su historia. Entonces, muchas gracias por nos brindar con tamañas enseñanzas hoy. Muchas gracias mesmo, que Dios lo bendiga siempre. Amén, mi querido Rogerio, y gracias por la invitación. Gente, vocês viram que hoje foi um tema... primeiro foi um podcast maior, então, porque a história foi envolvente e aqui é assim, cara. No Pod Selva são sempre histórias que vão te inspirar a chegar a um próximo nível, a dominar a selva que você escolheu para você. Você que está chegando hoje, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdos deste nível. Conteúdos em português, em espanhol, em inglês. Nosso Pod Selva vai sempre crescendo para levar mais informações para você. Você que já é um selvagem, eu te peço que compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas que precisam entender essa mudança, que precisam entender sobre essa esperança em suas vidas, ok? Beijo no coração e te vejo na próxima semana em um nosso novo episódio do Pod Selva. Mais que sobreviver, dominar. Beijo no coração.